En la cuenca carbonífera a esta hora 6 grados 4 la temperatura, la sensación térmica 3 grados 8 en Río Turbio, 28 de noviembre, Julia, Dufour y alrededores en justamente esta jornada que tiene una máxima pronosticada de 13 grados. A esta hora la humedad del 57% y el viento sopla desde el oeste a 13 kilómetros por hora. Cielo mayormente nublado para esta jornada, donde el viento tendrá su punto de mayor intensidad en horas de la tarde con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. 13 grados y cielo gris mayormente para la cuenca en este viernes 13. En el noroeste santacruceño, precisamente en Perito Moreno, 9 grados 2 la temperatura actual, según indica obviamente el Servicio Meteorológico Nacional. 6 grados 2 la sensación térmica, humedad del 68%, viento que sopla desde el oeste a 23 kilómetros por hora en este viernes, que tiene una máxima pronosticada de 14 grados, cielo mayormente nublado, sin ráfagas intensas durante la jornada, algunas quizá por horas de la mañana que alcancen los 50 kilómetros por hora, pero luego irá amainando paulatinamente el viento y no se esperan precipitaciones. Será un lindo viernes en Perito Moreno. Ahora me voy hacia el noreste, en este caso Caleta Olivia, donde a esta hora de la mañana se presenta agradable la climatología, 12 grados 3 la temperatura, humedad del 62%, viento soplando desde el oeste a 25 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 15 grados, algunos chaparrones que se podrán registrar en horas de la mañana y luego cielo mayormente nublado, con ráfagas de viento que alcanzarán los 59 kilómetros, máxima de 15 entonces, que está muy cerca de alcanzar ya la ciudad de Caleta Olivia. En Ushuaia, en tanto, en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, la temperatura hasta ahora se presenta agradable, vamos a decir, 8 grados en esta primera hora de la mañana, 3 grados 2 la sensación térmica, humedad del 74%, viento soplando desde el sur a 43 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima pronosticada de 11 grados, chaparrones para horas de la tarde y vientos que sobre todo alcanzarán su máxima intensidad en horas de la mañana con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Luego las ráfagas se sostendrán en de alrededor de los 60 kilómetros por hora en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Estoy hablando de la ciudad de Ushuaia. dos nueve seis seis 516051. Te recuerdo que este domingo está la feria XXL de Nunca es Tarde. No te pierdas la oportunidad de acercarte y empilcharte en Avenida Kirchner 1326. Nunca es tarde, lo seguís en las redes sociales, @nunc.aestarde
y ahí te enterás de todas las novedades. Vamos concluyendo nuestra recorrida climática. A esta hora 8 grados 4, la temperatura en Puerto Argentino, en nuestras Islas Malvinas. La sensación térmica es de 5 grados 5, el cielo se presenta cubierto a esta hora, la humedad es del 86% y el viento sopla desde el noreste, en este caso a 19 kilómetros por hora. Máxima para hoy de 13 grados, pero será una jornada gris y lluviosa, sobre todo en horas de la tarde, para Puerto Argentino y nuestras Islas Malvinas. Saludos para Javi, que está escuchando de tempranito y dice, más allá de la temperatura, ¿cómo está para caminar? Con una campera, ideal. Se puede caminar tranquilamente unas 10, 20 cuadras hasta tu trabajo. Es salud, a esta hora de la mañana es salud. Concluyo esta recorrida por el estado del tiempo con base Marambio en la Antártida Argentina. 3 grados 2 la temperatura actual, 2 grados 9 la sensación térmica bajo cero. El cielo allí se presenta algo nublado, la humedad del 67% y el viento sopla desde el noroeste a 38 kilómetros por hora en esta jornada que tiene una máxima de 6 grados pronosticada para la Antártida Argentina. Dos 2966-5160-51, quiero recibir tus mensajes, quiero saber que estás del otro lado, hacia dónde vas, cómo ha comenzado tu viernes, cualquier tipo de mensaje de saludo me sirve. Saludo para José Gómez, que también está prendido a la sintonía y celebraba el tema, uno de los temas anteriores que escuchábamos, que era Honolulu, que es un inédito de Los Redondos, pero reversionado en este caso por los fundamentalistas del aire acondicionado en la voz de la gran Luciana Palacios. Hoy es 13 de marzo y como te dije vamos a invertir el rol de las efemérides en la jornada de hoy. Y además tengo para hacer un enganche inmediato con las efemérides del día de la fecha. Porque un día como hoy nacía este hombre. Hoy es el natalicio, se celebra el natalicio de Fito Páez, músico argentino, uno de los actualmente emblemas del rock nacional. Quizá uno de los más convocantes y también de los que más discos vendió. De hecho, El amor después del amor fue el disco más vendido en la historia de la música argentina. Nació en Rosario un día como hoy en 1963. Formó parte de la trova rosarina, aquel malón, si se quiere, aquel colectivo de músicos que justamente desde esa ciudad irrumpieron en la escena nacional. Su primer disco del 63 sorprendió, luego lo siguieron Giros, Ciudad de Pobres Corazones, El amor después del amor, que, como les digo, fue un fenómeno de masas y que de hecho es al día de la fecha el disco más vendido en la historia de la música argentina, con más de 1 millón de copias comercializadas. Circo Beat, Abre y Rey Sol fueron otros de los discos, además de Enemigos íntimos junto a Joaquín Sabina. Fue director de cine en Vidas privadas y de Quién es el Portaliga, que son los dos largometrajes que dirigió justamente este músico argentino, aún vigente y que hoy está de cumpleaños.
ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a... Fito Páez, que me hace acordar a mi infancia, a mi vieja particularmente. En 1969, la misión espacial Apolo 9 era la tercera tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos. Regresaba a la Tierra después de pasar 10 días en órbita terrestre para probar aspectos críticos para aterrizajes en la Luna, incluidos los motores y los sistemas de soporte de vida, de mochila y los de navegación. Luego, recordarán ustedes, el Apolo 11 finalmente fue el que alunizó, si no me equivoco. A los 36 años, siendo parte del Al Arabi de Qatar, Gabriel Omar Batistuta, un día como hoy en 2005, ponía final a su carrera como futbolista. El batigol fue el máximo goleador histórico de la selección argentina hasta 2016, con 54 goles. Fue superado ese año por Lionel Andrés Messi. Inició su carrera en Newell's, pasó por River, por Boca, fue ídolo de la Fiorentina, de la Roma y también jugó en el Inter y concluyó su carrera siendo uno de los que se anticipó al fenómeno Qatar Fútbol y justamente lo hacía un día como hoy en 2005. Fuertes que el lindo se escondieron en el centro. En 1904 se inauguraba en el Paso de Uspallata a Mendoza una línea, o en la línea de frontera argentina, a 3.854 metros, el Cristo Redentor de los Andes, para conmemorar la superación pacífica de un conflicto limítrofe. El monumento, de hecho, es obra del escultor argentino Mateo Alonso y un día como hoy, en 1904, se inauguraba. Un día como hoy en 2010, y tras un devastador terremoto que sacudiera a Chile el 27 de febrero de aquel año, más de 100.000 personas asistían al festival Argentina Abraza Chile en la ciudad de Buenos Aires, donde Ricardo Darín, Gustavo Santaolalla, Andrés Calamaro, los Fabulosos Cadillacs, entre otros artistas, reunieron más de 60 toneladas de alimentos, ropa y medicina para las víctimas de este devastador fenómeno natural. También un 13 de marzo, como hoy en 1993, Ramón Díaz jugaba su último partido con la camiseta de River. El pelado es ídolo del Millonario y se retiró en un partido que justamente River empataba 1-1 con Atlético Tucumán. Fue expulsado en ese partido. En su trayectoria marcó 84 goles y fue 5 veces campeón argentino con la camiseta de River. Como técnico luego ganó la Copa Libertadores de América del 96, la Supercopa del 97 y 7 campeonatos nacionales. Saludos para nuestra querida Mariana Oyarzo que está escuchando. Qué buena música, dice. Viernes, ¿cómo te esperé? Buen comienzo de fin de. Todavía hay que atravesar el viernes, querida Mariana. Déjame que te cierre esta noche los ojos y mañana vendré con un cigarro a la cama. Un 13 de marzo de 1945 nacía en Buenos Aires Esteban Mellino, actor y humorista, quien ganó popularidad con el personaje del licenciado Diógenes Rubens Lambetain. Trabajó en Clave de Sol, Tate Show, Fashion VIP y en 5 películas. Además, un día como hoy,
en la Ciudad del Vaticano. En 2013, el cónclave del Colegio Cardenalicio elegía como papa al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, quien adoptó el nombre de Francisco en honor justamente a San Francisco de Asís. Fue el primer papa jesuita, el primero oriundo de Latinoamérica y el primero no europeo desde el Sirio Gregorio III, fallecido en 741. Sucedió a Benedicto XVI, quien había renunciado al pontificado. Lo demás es historia, un líder que, bueno, no ha sido del todo valorado en la República Argentina por su trascendencia y por haber sido un argentino que llegó a ese lugar. Pero creo que la historia finalmente lo pondrá en su justo lugar, porque además fue un hombre que, si bien pertenece a una institución que sabemos es históricamente conservadora, si se quiere, para una mirada quizá más progresista, tuvo muchos gestos, quizá no lo que algunos esperaban de fondo, pero sí tuvo muchos gestos respecto de las propias culpas con las que cargaba la Iglesia y con mensajes contrahegemónicos que desde el lugar que él ocupaba, no sé si nunca, pero muy pocas veces fueron expresados de tal manera. Así que un día como hoy teníamos habemos papa argentino. Y ayer pasó de todo, por eso me voy al portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diario nuevodía.com.ar, desde donde te voy a contar las principales noticias. Pero antes de compartir, obviamente, los títulos, creo que debemos homenajear a Fito Páez. Por si hay alguien del otro lado verdaderamente fan, le voy a dejar una parte de El amor después del amor en vivo. Me hice fuerte ahí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien, te aprendí a querer. El perfume que me lleva al dolor es la esencia de las almas. Dice toda religión. Para mí que es el amor.
diarionuevodía.com.ar tiene a esta hora en su redacción a Tony Villanueva, a Fernando Tornubia, en redes sociales a Lorearo, a quien saludo y les deseo un buen viernes también, obviamente, a mis amigos y compañeros. Saludos para Javi, para Mariana, nuevamente reitero los saludos que me llegan, que vos me podés enviar también al 516051, si estás en YouTube, si estás en Facebook también. Te acompaño en esta primera hora de la mañana. Ayer hubo una jornada con mucho movimiento en la calle, porque en principio a la mañana fue cobertura integral del móvil de Nuevo Día a cargo de Julián Quirós, es decir, yo, que estuve en la Cámara de Diputados y en la calle, obviamente también hablando con distintos referentes sindicales y políticos respecto de este proyecto de ley que impulsaba el Ejecutivo Provincial, que pretendía declarar la emergencia económica con un montón de atributos que se le otorgaba al Ejecutivo y que básicamente iban en detrimento de la posibilidad de negociar paritarias, al menos hasta tanto el gobierno no tuviera superávit, un superávit económico que le permitiera sentarse a la mesa y decir, bueno muchachos, tenemos esto, es lo que podemos ofrecer. El rechazo fue contundente, aunque hay que decir que no hubo una gran cantidad de terminales sindicales. Me llamó mucho la atención una escena que vi cuando terminé, que ahora les voy a contar después. Ahora me acordaba si me llego a olvidar. Pero finalmente los representantes gremiales de los sindicatos que allí estaban, municipales de nuestra ciudad, judiciales, estatales de ATE, viales y docentes, obviamente, ingresaron y lograron hacer retroceder al oficialismo provincial, en principio volviendo a enviar este proyecto al Ejecutivo para su modificación y eventual tratamiento futuro, pero una escena que en la calle ayer nuevamente mostró una vez más a trabajadores estatales, en este caso, reunidos a las afueras de la legislatura, obviamente rechazando su descontento. Hubo un cuarto intermedio en el medio y finalmente el anuncio fue que se retrotraería la propuesta y no se trataría en la Cámara de Diputados. Además, también allí algo importante que sucedió fue que asumieron dos nuevos diputados por parte del bloque por Santa Cruz, es decir, por el oficialismo, el Chino Gallardo, hombre de Puerto Deseado, con el que hablaron aquí mis compañeros de Arriba al Día, y también Yayo Santana, segundo Abelardo, si no me equivoco, Santana, asumieron en la jornada de ayer, antes que comenzara esta sesión, que finalmente fue trunca. Y luego los docentes en horas de la tarde-noche también realizaron una marcha de antorchas en el marco, particularmente en este caso, de su paro provincial que desarrollaron o que desarrollan todavía, porque es de 48 horas en toda la provincia de Santa Cruz. Así que hubo mucho movimiento en la calle. Te dije los gremios que estuvieron y te voy a dar el dato de la nota de color, que no lo entendí, después tengo que consultar, porque la verdad que ayer se me escapó. Me quedé, terminó, y a eso de la 1 y alguito, la movilización se desconcentró, no quedaba casi nadie, quedaban algunos municipales ahí comiendo sus últimos choripanes, algunos muchachos de ADOSAC también comiendo sus últimos choripanes y ordenando todo para levantar campamento, cuando aparecieron unos muchachitos de ahí a la vuelta, de la calle Chile, de UPCN, desplegaron una pancarta cuando ya estaba todo terminado, se sacaron una foto a las puertas de la legislatura, replegaron su pancarta y se retiraron. No sé qué, no entendí yo cuál era la cuestión, si UPCN fue ahí a mostrarse en contra de la movilización, a bancar a la legislatura, a solidarizarse con los huevos estrellados contra las paredes de la legislatura. No lo entendí, no lo sé. Si hay alguien de UPCN escuchando y me quiere explicar, 51 60 51, con todo gusto los leeré. Pero bueno, los municipales y los docentes que estaban ahí también los miraban como diciendo, ¿qué es este acting? Porque fue un acting, literalmente.
Dato de color, hashtag dato de color de la jornada de ayer, donde además recibí al menos media docena de huevos en mi existencia. Con lo caro que estaban los maples de huevo, ayer los muchachos se pusieron a revolear a lo loco y me agarraron a mí de punta, de punto. No sé por qué, en realidad estaba parado en la ventana equivocada. Pero le mando un saludo igual. Le digo que el pelo me quedó muy suavecito. Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara. Novedades en la Unión Cívica Radical porque Daniel Roquel renunció a la presidencia de la UCR Santa Cruz en desacuerdo con la reforma partidaria. El ex diputado y concejal Daniel Alberto Roquel presentó su renuncia indeclinable a la presidencia del Comité de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz en una carta dirigida a la mesa directiva del partido. El dirigente argumentó que no existe voluntad política para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica aprobada por la Convención. Tras su salida, la conducción del radicalismo provincial quedará en manos de Leonardo Roquel, primo justamente del saliente Daniel Roquel. El conflicto justamente por la reforma de la Carta Orgánica propia del partido es una iniciativa que en principio había sido aprobada por unanimidad durante la última convención del radicalismo, pero la falta de avances en esta propuesta terminó por generar la salida de Daniel Roquel en este caso. Remarcó que esa reforma incluía cambios como reducir de 4 a 2 años los mandatos de las autoridades partidarias, implementar la boleta única papel para elegir cargos internos y establecer la ficha limpia como requisito para quienes aspiren a candidaturas dentro de la Unión Cívica Radical. Estoy convencido de la necesidad de la reforma de nuestra Carta Orgánica, señaló Roquel en un texto que justamente argumentó su salida de este cargo de conducción, el cual ahora ocupará su primo, Leonardo Roquel. La respuesta de muchos convencionales fue el silencio, dijo en parte de su alocución, y señaló que observa pelea de egos entre dirigentes, advirtiendo sobre actitudes que, según indicó, priorizan intereses personales por encima de intereses o de los principios partidarios. No puedo ir jamás contra lo que pienso y siento, como radicales debemos hacer. Me voy con la seguridad de que nunca renuncié a mis convicciones y seguiré avanzando o abrazando la doctrina radical, concluyó Roquel en su carta que justamente publicó Nuevo Día en la jornada de ayer y que da cuenta de la salida justamente de este dirigente, de uno de los quizá más importantes de la Unión Cívica Radical de Santa Cruz, que dejó justamente su cargo allí. Yo quise fin y había más. Yo quise más, no había fin. Buscan a un joven de 18 años en nuestra ciudad. Su nombre es Matías Javier Durán y su paradero al momento se desconoce. El pedido fue difundido con el objetivo de que los vecinos puedan aportar información para localizarlo. Mide aproximadamente 1,83 m de altura, tez blanca, ojos color marrón claro y cabello castaño oscuro, no demasiado corto. No posee piercing ni tatuajes visibles, según describe la policía de Santa Cruz, y sí presenta una cicatriz en ambas manos, un rasgo distintivo que podría ayudar a su identificación. Obviamente se solicita a la comunidad cualquier dato que permita dar con su paradero
pueda ser remitido al 911 o a la comisaría más cercana. Matías Javier Durán, de 18 años, es buscado en nuestra ciudad y vos podés aportar para que lo hallemos entre todos. De las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta, oh, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. En términos de información policial, 2 adultos mayores fueron asistidos en la jornada de ayer en una vivienda de calle Bolivia al 50 por una presunta intoxicación de monóxido de carbono. El hecho fue advertido por un familiar que encontró a la pareja sin reaccionar dentro del domicilio y allí intervinieron policía de Santa Cruz, bomberos y personal médico, quienes trasladaron a las víctimas al hospital regional. Justamente fue intervención de la comisaría segunda la que pudo actuar de manera urgente y salvaguardar a estas personas que se encontraban justamente intoxicadas. Obviamente, ante esta situación y la llegada del invierno, el incremento del uso de la calefacción, hay que constatar el estado de cada uno de los artefactos y en tal caso hacerle el service necesario, ¿no? La limpieza, etcétera, y constatar de que todo esté funcionando de manera correcta. Por fortuna, no hay que lamentar víctimas de ninguna índole, pero hay que estar atento a estas cosas. Resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor. Y una de las voces que se escuchó ayer en la legislatura, volviendo a la primera sesión ordinaria de este periodo legislativo, fue la de Viviana Carabajal, quien, acompañada por Cristian Sánchez, vocales por los pasivos y activos en la Caja de Previsión Social, estuvieron justamente exponiendo allí. Aseguró que el congelamiento salarial agravaría la situación de los jubilados y aseguró que hay un 80% que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza. Rechazó, obviamente, este proyecto de ley de emergencia económica impulsado por el gobierno provincial y dijo: mirando al lado del pueblo, ustedes saben muy bien que hoy, y lo digo con conocimiento de causa, tenemos el 80% de los jubilados bajo la línea de la pobreza y tienen ustedes en sus manos un proyecto que habla de un congelamiento salarial de acá a fin de año con posibilidad de 12 meses más, expresó. Una locura cuando tenemos jubilados que tienen un recorte feroz y tienen que comprarse sus propios remedios, llegan a la vocalía a diario para decirme no me alcanza. Tuve el otro día una jubilada que me dijo, vocal, ya no quiero vivir así. ¿A ustedes les parece que uno tiene que escuchar eso y encima encontrarnos de forma sorpresiva con un proyecto como el que ustedes tienen en sus manos? Cuestionó, obviamente, y también cuestionó el régimen de pasividad anticipada voluntaria, esta especie de retiro voluntario que incluía justamente el proyecto. Así que estuvo presente allí y de hecho movilizada se la escuchó hablarle a los diputados en la jornada de ayer. Que
Un saludo para docentes que me cuentan que pasaron la noche allí a las puertas en una carpa a las afueras de la Casa de Gobierno Provincial. Seguramente en un rato con el móvil nos estaremos dando una vuelta por allí. Son las 8 de la mañana en punto en la República Argentina y yo tengo que cumplir con los anunciantes de esta radio, que son muchos afortunadamente y a quienes queremos corresponder. Breve pausa en Buenos Días Malvinas y enseguida continuamos con esta propuesta en la mañana de Radio Nuevo Día. Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario.
Seguimos en Buenos Días Malvinas en esta mañana. Creo que me estaban escuchando cantar porque tenía el micrófono abierto. Les pido disculpas por el mal momento. Les pido mil disculpas. Pueden escribirme al 5161, amigos, amigas, 516051. Estoy ávido de leerlo, de sentirme acompañado por ustedes, por su presencia que engalana, que embellece mis mañanas. Tengo más por contarte del ámbito local, regional, político, policial también, y obviamente de índole nacional e internacional, donde sigue habiendo cuestiones a atender. Le mandamos un saludo a Manuel Adorni, que se deslomó laburando toda la semana pasada y se merecía un viaje. Manuel, yo estoy con vos, yo, al igual que vos, me deslomo. No tengo pareja ni avión presidencial en el cual viajar, pero te entiendo completamente, Manuel. No es sencillo desarrollar el ajuste que estás desarrollando junto con el gabinete. Sin cansarte, obvio. No sé, que es particular el razonamiento de la senadora Gadano en este caso, quien dijo que la cantidad de empleados públicos en Santa Cruz frena la obra pública. Así lo afirmó la senadora nacional, quien justamente afirmó que en la provincia resulta difícil avanzar con obra pública debido al peso que tienen los salarios en el sector estatal en el presupuesto. Durante una entrevista en el programa Modo Fontevecchia, sostuvo que la gestión provincial recibió una provincia destrozada y que gran parte de los recursos deben destinarse al pago de los empleados públicos, de los sueldos de los empleados públicos, lo que limita la posibilidad de iniciar nuevas obras. Bueno, hay que señalar en realidad a la senadora que la mayoría de las obras públicas que se ejecutaron tenían sobre todo fondos nacionales. ¿Qué dijo Gadano? Nosotros venimos haciendo, sí, recibimos una provincia, bueno, destrozada por donde la miremos, dijo al hablar con el programa que se emite por NetTV y también por Perfil. Habló del peso de los salarios en este contexto y dijo que el alto número de empleados públicos obliga a destinar gran parte de los recursos al pago de sueldos, lo que reduce el margen para impulsar inversiones en obras. Indicó que esta situación impacta directamente la capacidad del Estado provincial para ejecutar proyectos de infraestructura. Nos está costando mucho levantarla con muchos empleados públicos, que eso también nos quita la posibilidad de iniciar obras porque claramente tenemos que cubrir salarios. Bueno, es peligroso el razonamiento de la senadora. Puede que tenga algún argumento, pero es peligroso decir, mirá, si tenemos rutas destruidas es porque en realidad tenemos muchos empleados públicos. Poniendo justamente una cosa en detrimento de la otra y básicamente a personas en detrimento de obras que son en beneficio de otras personas. Señalando como una especie de mal al empleado público. No disentimos quizá en alguna de las cuestiones de que sí es cierto que la carga o que la cuestión o la masa salarial del grueso de los empleados públicos puede que se lleve un buen porcentaje, de hecho dicen que casi todo, de las arcas provinciales, pero eso no puede ser el argumento para que no exista la obra pública. En realidad no existe la obra pública porque el presidente dijo que no iba a haber más obra pública. Porque antes había también empleados públicos y obras había. Y corrupción también. No digo que no. Pero es peligroso poner este argumento diciendo, bueno, tenemos esta barrera que son personas, son trabajadores que no nos permite desarrollar infraestructura. Pero es el razonamiento de la senadora Gadano. Ahora escucho música gospel. El mismo viejo sale y dice: hace mucho que no andáis
Se conoció la inflación del mes de febrero pasado. En la jornada de ayer, el INDEC publicó el índice de precios al consumidor, que en la Patagonia fue del 3% en febrero, superando el promedio nacional, que fue de 2,9%. Ya quedó velado, lo asumió el gobierno nacional, que no hay que creer en este coeficiente, porque está desactualizado, etcétera. Así todo, es una referencia en la cual se basan algunos, sobre todo a la hora de hacer las proyecciones para pedir aumentos salariales, ¿no? El incremento estuvo impulsado principalmente por las subas en vivienda, servicios básicos y educación. En términos interanuales, el índice regional alcanzó el 33,1%, es decir, esa fue la inflación de los últimos 12 meses y es de 5,9% en lo que va del año. Justamente el índice de precios al consumidor fue publicado ayer y los ítems vivienda y educación fueron los que más impulsaron el incremento de este coeficiente o de este promedio. En el caso de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, el aumento fue del 9,3%. En el caso de educación, un 4% y salud, un 3,6%. En el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, el incremento fue del 2,5%. Raro, porque la carne subió como un 15% más o menos. Solo la carne. Una cifra que se ubicó por debajo del promedio nacional en esa categoría. A nivel nacional fue de 3,3% el aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas. También transporte y recreación, y cultura subieron 1,2%. Habrá que ver cómo se refleja esto en el próximo coeficiente, o en la próxima publicación del mes de marzo, porque con todos los aumentos de nafta que venimos viendo, difícilmente uno pueda creer que ronde el 3% y quizás sea un poquito más elevado. Historias buenas, historias nuevas. Recuerdo siempre días del ayer. Mándale chispa, hey, sigamos. Tal vez hay algo que olvidé. La chica ya no vive ahí. El cielo está losa cubrió. Y mientras pienso, se despide un amigo. Que tengas una buena vida, ven. Voy a llorarte hasta morir. Si me parece haber estado ayer, o fueron 1000 canciones y una más. Cuando mis Policías autoconvocados informaron fecha de discusión de salario, reclamo, reunión con Luxen y un diputado. Es el título número 1 a esta hora del diario nuevodía.com.ar de la pluma de Tony Villanueva. Policías y personal del Servicio Penitenciario Federal santacruceño, del Servicio Penitenciario Provincial, no federal. Autoconvocados. Ellos difundieron un comunicado tras la reunión con el jefe de gabinete Pedro Luxen. El reclamo salarial, que comenzó en febrero pasado, tiene justamente como primer ítem la necesidad de poder rediscutir los saberes del personal de la Fuerza de Seguridad. Incluye pedido de paritarias, normalización del Consejo del Salario y la situación de sanciones administrativas referentes del grupo como parte del pliego justamente de requisitos presentados al jefe de gabinete en este caso. En el marco del reclamo salarial que se comenzó a desarrollar en febrero pasado, policías de la provincia de Santa Cruz tuvieron una reunión con el exdiputado Pedro Luxen,
a quien le elevaron este pliego de pedidos. En el documento señalaron que el ministro jefe de gabinete, Pedro Luxe, mantuvo una reunión durante la tarde de ayer, 12 de marzo, con Mario Monsalvo, abogado justamente y representante de los policías de Santa Cruz. Indicaron que de ese encuentro manifestaron que se respetará el decreto 212 y se avanzará con la normalización del Consejo del Salario. Además, indicaron que se prevé convocar a elecciones para que los efectivos activos y pasivos de la policía y del servicio penitenciario puedan elegir a sus representantes en ese Consejo del Salario. Señala también el comunicado que las paritarias para el personal policial se abrirían durante la última semana de este mes y que el grupo de autoconvocados formaría parte de dichas instancias de diálogo. La fecha es similar a la señalada por Nuevo Día a Nuevo Día por la ministra de Gobierno Belén Elmiger, quien señaló que a fines de marzo o inicio de abril se abriría esa instancia de negociación. El problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. Me conoces muy bien. Buen día, que tengan un excelente fin de todo el equipo, nos dice Daniel Peña. Vos también, Daniel, querido, que tengas un muy buen inicio de jornada y un buen fin de semana. Cristian Bordén, el profe, me dice, buen día, Juli. 2 choques en autovía en menos de 200 metros. Atento a eso, y si están cuando termine acá, obviamente me dirigiré para allá. Si tienen fotos, que no las saquen mientras están manejando, se las agradecería a los amigos que están conduciendo por la autovía a esta hora y se están encontrando con esa situación. Me dice que uno fue en Gendarmería Nacional, en la conflictiva rotonda de derivación hacia el barrio San Benito, donde empieza la avenida Asturias. Ahí es un quilombo todos los días, la verdad que muy complicado, sobre todo la derivación cuando querés entrar a las Asturias, que venís desde el centro y querés ir para las Asturias y se llena de autos y cada uno hace lo que quiere, algunos manejan sin espejo, etcétera. No hablemos de tránsito porque empiezo a refunfuñar. ¿Qué más tengo para contarte en el diario Nuevo Día? Una noticia de Caleta Olivia, policial otra vez, muy, muy particular. Ayer por la madrugada una mujer fue hallada sin vida en una vivienda en calle Las Margaritas de Caleta Olivia. Y la justicia investiga este hecho como un presunto femicidio porque la pareja de esta mujer dijo que murió mientras mantenían relaciones, pero en la autopsia se revelaron detalles que, digamos, contradecían lo señalado por el hombre en este caso, quien dio cuenta de lo que estaba sucediendo o de lo que había sucedido en su vivienda. El caso comenzó como una muerte dudosa en principio, pero la autopsia reveló lesiones compatibles con compresión de las vías respiratorias y traumatismos. Es así que el 11 de marzo, la madrugada del 11 de marzo a las 2 de la mañana, personal policial fue notificado sobre la presencia de una persona sin signos vitales en el interior de una vivienda. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a 2 hombres, un vecino y el propietario de la vivienda, que realizaban maniobras de reanimación a una mujer. De inmediato se convocó a personal del hospital local, quienes confirmaron su fallecimiento. La versión inicial señalaba que el hombre estaba junto a ella cuando se desvaneció mientras justamente estaban en este acto íntimo. El hombre aseguró que intentó reanimarla y que ante esta situación solicitó la ayuda de un vecino. Sin embargo, la justicia ordenó una serie de medidas periciales para esclarecer lo ocurrido y en la realización de hisopados, pruebas físicas y exámenes minuciosos, es decir, en el desarrollo de las pericias, se encontraron con signos de asfixia
lo cual daría cuenta de que lo acontecido no era al menos como el hombre lo describía. La autopsia que en la tarde de ayer se conoció dio cuenta justamente de que el cuerpo presentaba compresión de las vías respiratorias, traumatismos y costillas rotas, lesiones que generaron sospechas sobre las circunstancias de la muerte. La víctima y el detenido tienen entre 30 y 40 años y avanza la investigación, que inicialmente fue caratulada como muerte dudosa, pero podría cambiar a femicidio si las pruebas recolectadas así lo terminan indicando. Y mi querido Javi debe estar diciendo qué mentiroso este tipo, porque me preguntó cómo estaba para caminar y yo le dije que agradable, zafable. Pero Río Gallegos en esta mañana es la ciudad más fría del país. Varias ciudades del sur continental obviamente registraron temperaturas de las más bajas en Argentina. En Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Río Negro y en Chubut están las 7 más frías, incluida nuestra ciudad en dicho ranking. A las 7 de la mañana la sensación térmica era de apenas 3 grados en la capital de Santa Cruz y justamente fuimos a esa hora la ciudad más fría del país. Después nos seguían Río Grande, San Carlos de Bariloche, Calafate, La Quiaca, Maquinchao en Río Negro y Ushuaia en Tierra del Fuego. Ni me acuerdo mi nombre, ajá, muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá, poco me interesa aquí, bajo el sol, aquí, hace tanto calor, no me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo, y quiero enterarme de Un saludo para Alicia, que nos trajo maní. La que no quiere que vuelvas a traer maní es Joana, nuestra compañera que se encarga de la higiene del lugar, que ayer le dejamos un bardo después de comer todo el maní. Dice, buenos días, dice nuestra querida Alicia. Un desastre el tránsito. Acá en mi esquina, un espanto. Por Avenida Gregores pasan en rojo. Y ni hablar los que no dejan el celular manejando. Que tengan un gran día. Yo te dije que el tema tránsito es para renegar. Entre bicicletas a contramano, gente que no tiene idea de los espejos, etcétera. Otros que andan a cualquier velocidad. Mirá, a veces quisiera tener el poder de teletransportarme. muy tranquilo en la arena, el rumor de la calle, ajá, poco me interesa aquí, bajo el sol, aquí, hace tanto calor, no me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo, quiero enterarme de nada hoy, así es el calor, no me saques de aquí por favor, estoy demasiado tranquilo, y quiero enterarme de nada hoy, así es el calor. Te actualizo los datos del tiempo y te dejo con Fito Páez, en el día de su cumpleaños. Me parece pertinente poder escuchar a este rosarino. 5 grados 4 la temperatura actual en Río Gallegos.
2 grados la sensación térmica, cielo algo nublado, aunque yo lo veo despejado, casi de par en par, humedad del 67% y viento que sopla desde el oeste a 17 kilómetros por hora. Escuchamos a Fito Páez, esto es Brillante sobre el mic, enseguida continuamos con Buenos Días Malvinas. Recuerdos que no voy a borrar, personas que no voy a olvidar. Aromas que me quiero llevar, silencios que prefiero callar. Son dos las caras de la luna, son dos. Prefiero que sigamos, amor, presos de este sol. Dejar amar, llorar. El tiempo, Fabi, nos ayuda a olvidar. Y allá el tiempo que me lleva hacia allá. El tiempo es un efecto fugaz. Hay cosas que no voy a olvidar. La noche que dejaste de actuar solo para darme amor, para darme amor, para darme Yo vi tu corazón brillante sobre mí que en una mano y ausente de las cosas pensaste en dejarlo y tirarlo junto a mí, junto a mí. Hay secretos en el fondo del mar, personas que me quiero llevar, aromas que no voy a olvidar, silencios que prefiero callar. Mientras vos, 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 mientras vos Yo vi tu corazón brillante sobre el mic en una mano. Brillante sobre 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina y esto es Buenos Días Malvinas. El agradecimiento y el saludo para Ana Villarruel, que está escuchando, dice, buen día Malvinas. Julián, que tengas una gran jornada. Hoy te veo por YouTube. Buen programa, así que le mando un saludo grande a ella también. Ya saludé a José, su hijo, que camino al trabajo nos iba escuchando en esta jornada. Tengo mucho más para contarte y todavía me queda una hora por delante, así que quédate en el aire de Radio Nuevo Día, que esto es un saludo
a la ciudad. Un saludo a vos, un saludo a nuestro hermoso país. Buenos días, Malvinas. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y secó nuestras miradas. Te vi que llorabas por él. Y para tres. Noticias nacionales en este caso para ir repasando la agenda más allá de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Ayer en el... la foto un poco vieja. Le digo a la redacción de Nuevo Día, la foto un poco vieja, cámbienla porque Lanzini tiene la camiseta de River y Lanzini está en Vélez ahora. Pero ganó el River de Chacho Coudet en el debut de Eduardo Coudet, el histórico volante derecho de Rosario Central, por ejemplo, también de River, surgido en Platense. Debutó como técnico de River Plate y ganó 2-1, goles de Sebastián Driussi para abrir la cuenta. Jordi Caicedo en el cierre del primer tiempo empataba la cuenta 1-1 allí en el Tomás Adolfo Ducó, y Gonzalo Montiel de penal terminó resolviendo el partido en favor de los Millonarios, que pudieron justamente llevarse la victoria a pesar de la expulsión de Facundo Colidio. También en Huracán fue expulsado Lucas Carrizo, quienes se trenzaron en una trifulca que, como siempre, las trifulcas de fútbol son empujones, jetoneo y no mucho más. Pero bueno, se fueron antes a la ducha. Ganó River y vuelve a conocer la victoria luego de la salida de Gallardo, que si bien el día en que Gallardo se despidió de River, ganaron justamente, venía de una seguidilla de partidos negativos. Con este resultado, River 14 puntos en 9 fechas, está quinto en la zona B, y Huracán queda octavo en esa misma zona con 12 puntos. Hoy jugarán Estudiantes contra Lanús en la noche de hoy a las 20 horas, como parte de la continuidad de esta fecha. Y hay que decir que por el lado de Huracán fue titular, fue amonestado y es uno de los estandartes del club de Parque Patricios, el Colo Leonardo Roque Gil. Alicia, que escribía y borraba, y ahora sí celebra que River ganó, dice una buena por lo menos.
Primer fallo contra la reforma laboral. Un juez declaró inconstitucional el artículo que limita las indemnizaciones. Se trata de un punto clave de la iniciativa legislativa aprobada justamente y promulgada ya por el gobierno nacional. Apunta a morigerar la actualización de los pagos por despidos. La ley de reforma laboral tuvo en la jornada de ayer su primer fallo en contra por parte de un juez laboral de la provincia de Córdoba que declaró inconstitucional el artículo 55 de la ley que regula la forma en que se deben actualizar los créditos laborales en juicios que ya estaban en trámite cuando entró en vigencia la nueva normativa. Este apartado refiere a los juicios laborales y determina que se puede reducir entre un 20 y un 60% lo que terminaría cobrando un trabajador respecto de los criterios que se usaban anteriormente previo a la vigencia de esta ley. El artículo 55 establece cómo se actualizan las deudas en juicios laborales en curso usando intereses del Banco Central, pero con un límite máximo de inflación más un 3% anual, o sea, de la inflación más un 3% anual y un mínimo del 67% en dicho cálculo. Así que algo que se venía anticipando, que iba a haber fallos judiciales que contrariaran esta nueva ley, ya se está viendo. Y en cada flor habrá un instante en que la vida... Habló el bueno de Manuel Adorni, que después del viaje a Estados Unidos ya está todo pagado, ya está todo gastado, ya comiste, ya bebiste, Manuel. Ahora no sé si las disculpas valgan. Dicen algunos, los que están en contra del gobierno, fundamentalmente, que esto es un golpe tremendo a la imagen del gobierno porque va contra su propia lógica de anticasta, de los privilegios, etcétera. Pero, ¿qué quieren que le diga? Adorni no se va a mover de donde está. La justamente entrevista habló de o versó sobre los vuelos recientes hacia Estados Unidos y dijo la palabra no debió ser deslomarse, asumiendo que no se desloma nunca. ¿Qué te vas a deslomar, amigo? ¿Qué le queda al obrero? ¿Qué le queda al que hace una ruta? Al que construye una represa, al minero? Eso se desloman. Nosotros acá que trabajamos 19 horas por día. Adorni, vos que con Twitter trabajás media jornada y la otra un microfonito y decís un par de cuestiones que pasaron el día anterior del gobierno, no te deslomás. Pero bueno, admitió que fue exagerada o que no era la expresión que debía usar para justificar el viaje con su esposa, con la delegación oficial a Estados Unidos. La Procuración de Investigaciones Administrativas ya abrió un expediente para analizar ese traslado y otro vuelo privado a Punta del Este. Ah, con la nuestra, Manuel, con la nuestra te vas de vacaciones, todo. Así todo, el presidente lo respaldó y otros funcionarios de gobierno en medio de los traslados por la polémica. Y justamente el que lo bancó fue Milei en Twitter señalando, dice así: si supieran el concepto de costo marginal, tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubros no les importa ni lo captan, entonces ensucian. Ánimo, @madorni. No tiene remate. Se justificó Adorni y habló de la exageración del término deslomarse. Ya nos habíamos dado cuenta, igual, Manuel, no te hagas problema. Y en cada flor habrá un instante
Sale el sol en la ciudad de Río Gallegos y por eso yo tengo que retocar mi cámara porque quedo como en una nube, me dijo ayer Brian. Me dijo, tenés que chequear eso porque quedás todo difuminado ahí en el medio de la luz y ahí lo acabo de hacer. Así que cumplo y correspondo a mi querido Brian Álvarez para que después no me rete. ¿Qué más sucede en el ámbito de noticias nacionales? Victoria Villarruel presentó una denuncia a la vicepresidenta en la jornada de ayer contra el ex ministro de Defensa, actual diputado libertario Luis ex también ex radical, ¿no? Porque ahora es libertario. En el marco de un conflicto institucional que escaló en las últimas horas dentro del gobierno nacional, la vicepresidenta denunció a Luis Petri justamente por unos tweets cruzados y esto obviamente vuelve a develar, ¿no?, la distancia ya insalvable a esta altura, podríamos decir, que tiene la vicepresidenta Victoria Villarruel con todo el resto del gabinete y La Libertad Avanza. ¿Qué más tengo para contarte en el ámbito nacional de lo que acontece? Ya hablamos de la interna, ya hablamos de Adorni y tengo que contarte que en la madrugada de este viernes, Franquito Colapinto salió a pista porque se está corriendo ya el Gran Premio de China y de hecho en la noche, hoy a las 12 de la noche, habrá carrera sprint, así que ese es el plan para hoy, La pole para la carrera sprint quedó en manos de George Russell con Mercedes. Y justamente Colapinto no tuvo una buena clasificación. Terminó 16º en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China. La pole fue para Mercedes justamente de la mano de George Russell. Y en el segundo lugar, Kimi Antonelli, también de Mercedes, fueron los líderes del pelotón. Franco Colapinto estuvo lejos de su compañero Pierre Gasly, que largará séptimo. Es decir, el auto está. Ahora habrá que ver qué pasa con Franco Colapinto. Estoy un poco perdido porque me quedé muy lejos de Pierre y es la referencia que tengo, dijo Colapinto. Estaba cerca en la FP1, es una pista que no conocía, tenía mucho por mejorar y trabajar, pero no di el paso de la FP a la quali. Hay mucho por trabajar a la noche y mejorar para la quali de mañana, dijo. Rescató como punto positivo, fue bueno conocer la pista y entender un poquito más todo del circuito, obviamente. Me faltó bastante performance hoy y hay que entender el porqué y volver mejor mañana, dijo el piloto argentino. No te olvides que estar esperando, me convides poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué ni de negarte. Escuchamos Justo que te vas de Ricardo Iorio. Enseguida seguimos, porque me gusta esta canción nomás. Enseguida seguimos con noticias. Justo que te vas, llega esta canción como un adiós de remate. Sueño que la guardes en tu corazón, como en el mío yo te guardo a vos. Recordalo, no te olvides, estar esperando, me convides, poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué. Recordalo, no lo olvides, que estar esperando, me convides, poder llegarme hasta donde estés para darte todo lo que nunca te negué.
¿Cómo estará la agenda presidencial en la jornada de hoy? Te cuento que el presidente Javier Milei se va a Madrid porque va a participar del Foro Económico y será parte también de la mentada batalla cultural que desarrolla justamente el presidente en este proceso justamente al mando del Ejecutivo y como parte de, o como líder si se quiere, del mundo libertario. La agenda del mandatario nacional tiene varios encuentros con referentes libertarios, con lo que tiene una relación interpersonal, podríamos decir. Luego de haber estado en Chile, donde hubo una situación muy particular que llamó la atención y que a los chilenos por lo menos, no sé si los preocupó, pero sí los extrañó porque un periodista de TV Chile se acerca al presidente Milei para hacerle una pregunta y Karina Milei, cual flaco Schiavi, le cruza el brazo, le aplica un codazo y lo empuja al periodista, sacándoselo encima. El tipo le dice, pará, ¿qué haces? Y argumenta ahí Karina Milei como que no iba a dar nota, pero bueno, no es la manera. Claramente lo sobreprotege, ¿no? La hermana del presidente. Siempre que habla lo hace en ámbitos muy cuidados, hay que decirlo. Luego de haber llegado de su gira por Estados Unidos, fue a la Asunción de Kast y ahora se irá a España para participar en la jornada de mañana del Foro Económico de Madrid, donde volverá a hablar de la batalla cultural que encabeza desde la Casa Rosada. Apoyará seguramente a Santiago Abascal, con quien tendrá una reunión, que es un líder de ultraderecha del partido Vox, para reforzar la alianza política que mantienen desde hace algunos años, ya que compartieron varios eventos, sobre todo contra el presidente, o con expresiones contra el presidente de España, Pedro Sánchez. Tendrá también una reunión con Jesús Huerta de Soto, quien es uno de sus mentores, y de hecho uno de los máximos exponentes vivos de la escuela austríaca, señalan, quien fue condecorado, de hecho, el 27 de abril del año pasado con la Orden de Mayo en Argentina, un tipo que por Argentina y para Argentina no hizo nada, pero fue condecorado. Y allí estará Milei, justamente reuniéndose con estos referentes que tienen que ver más con una afinidad ideológica que, bueno, con parte de la agenda o de los intereses argentinos particularmente, pero el presidente volverá a viajar, en este caso, hacia España. Tiempo después escucho aún el ruido loco de los paloteros. Buscan así baldosas flojas donde escondemos tesoro y miseria. Pobrecito, pobre cebolla, se degolló por miedo. Nadie es capaz, no puede borrar mi recuerdo. Nadie es capaz de matarte en mi alma. Qué grande mi querido Maxi, que me manda una foto que de las que de verdad me gusta. Acá saludos del glorioso turno 2, me dice, haciendo el aguante, Walter, Gonza y Anita, y me manda una foto de la tele con Nuevo Día puesto ahí en YouTube, la pava y los bizcochos para los mates de la mañana de laburantes, en este caso de servicios públicos, a quien les mando un abrazo, a todo el equipo, particularmente a Maxi porque es amigo y porque lo conozco, pero a todo el equipo, obviamente, gracias por estar del otro lado. Pueden pedirme una canción, será dedicada exclusivamente a ustedes, mis queridos trabajadores del pueblo, reunidos alrededor de un mate y de Nuevo Día. Me gusta mucho esa foto, querido Maxi, así que gracias por hacérmela llegar. ¿Qué más tengo para contarte en el desarrollo de la jornada de índole nacional? Para ir repasando qué nos va dejando la jornada justamente de este viernes
y luego encarar también parte de la agenda internacional que continúa cargada en una reunión que Trump, en una guerra que Trump pretende dar por finalizada, aunque todavía sigue vigente y siguen, de hecho, el fuego cruzado. Argentina, tras el dato de febrero, quedó como una de los países con mayor inflación en la región. Ya veníamos encabezando este ranking hace tiempo. Hoy Venezuela obviamente es o sigue siendo el país más complicado. Y luego lo sigue Argentina en ese concepto según un relevamiento realizado por, en este caso, la consultora, se me escapó el nombre, se me corrió el mouse y se me escapó el nombre, pero que se basa en las cifras oficiales, en este caso del IPC que fue publicado ayer por la tarde y que te contaba yo, para nuestra Patagonia dio justamente un 3%. Contame vos si estás de acuerdo, si lo sentís, si sentís que es así o que verdaderamente no condice con tu realidad. Saludos para mi querido Agustín Cañete también, me están mandando mensajes los muchachos de la recaída, a ver cuándo hay reunión, los necesito, por favor. Se festejó como un gol el saludo, dice, y el tema es Sobre tu piel de la banda Rojo Vivo. Lo voy a dejar para el final. Nos vamos a retirar con ese tema porque, o de la banda Registrada. Lo voy a dejar porque es un temazo, pero estamos a pleno rock, amigo. Pero sí, va a ser. Los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada. Entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día el de hoy, ay qué bello día es hoy, está para desatar nuestra tormenta que va a llorar por el. Disculpen ustedes si no me ven en cámara, pero hay algo acá con lo que estoy peleando que no sé por qué, no me veo yo tampoco, así que tampoco se pierden de tanto, no se preocupen. Esa mancha que está allí, por allí en el suelo allí, y en tu bella cicatriz parece sangre, y sin embargo sonreír. El tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo de un loco negro, y si no hay amor, que no haya nada, entonces, alma mía, no vas a regatear, echas el guante a tu pena, el sol cocina
al 966-51-60-51, el número al que te pido que me escribas, que participe, que seas parte de esta propuesta radial, que me pidas música, que mandes saludos, lo que quieras. Yo te recuerdo que el domingo, este domingo 15, pasado mañana, en Avenida Kirchner 1326, nunca es tarde, va a estar desarrollando una feria XXL con productos que tendrán o que costarán de 5.000 a 50.000 pesos. Va a haber combos, premios, de hecho un corte gratis si compras más de 100.000 pesos en productos, que con 100.000 pesos te digo, te vas empilchado y tenés que renovar o ampliar tu vestidor, si gastás eso, porque verdaderamente va a estar muy barata muchas de las prendas que allí, con una gran calidad, ofrece Nunca es Tarde. Justamente en la Avenida Kirchner 1326, este domingo va a haber café, de la mano de Rocco Café, DJ en vivo, barbero y obviamente toda la oferta de Nunca es Tarde. Buscalo en redes sociales, @nunc.aestarde, el Instagram, y chequea todas las novedades que justamente trae la propuesta de este fin de semana. No tienen chispa para conquistar. Si sus monedas lo pueden comprar, ellos se olvidan de lo artesanal. Se olvidan de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Lo dejo con lo artesanal de Intoxicados y enseguida... de Viejas Locas, perdón, y enseguida continuamos con esta propuesta llamada Buenos Días Malvinas. Eso sí quería comprar algunas drogas para el sábado y lo zarpaban una vez más. Se olvidaba de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Llevé un paquete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien. Y se olvidó de todo lo demás. Se olvidaba de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Mandaban esas fiestas que son todas ratas tomando champán. Pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad y se ríen de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal.
Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Inicio de espacio publicitario. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital continúa entregando premios. Estos son los ganadores del cuarto bingo programado del pasado 25 de febrero. Luis Alberto Garay de Río Gallegos se ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador de Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso.
¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorello Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Se terminó la pausa. Tu amor, una tentación demasiado irresistible como para negarme. Seguimos con los sonidos que este verano 2026 marcan generaciones. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Como mares que quiebran las rocas, o huracanes que llevan las olas, así de fuertes somos. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro. Como mares que quiebran las rocas, o huracanes que llevan las olas, así de fuertes somos. Vamos caminando hasta el sur, hasta la montaña. Vamos caminando hasta el sur, hasta encontrar lo que olvidamos entre el oro. Continuamos con Buenos Días Malvinas en la mañana de este viernes 13 de marzo, ya promediando el tercer mes del año en este 2026, que viene pasando bastante rápido, tengo que decirles. En el marco del conflicto en Medio Oriente, una imagen muy particular, la que se ve en Teherán, en Irán, la capital justamente de aquel país que es el que está en guerra contra Estados Unidos y contra Israel, fundamentalmente, aunque Israel está aprovechando toda esta situación, hay que decir, se metió en el Líbano, en otra ocasión, bueno, ya lo de Palestina ha sucedido y es claro ante los ojos del mundo, pero ahora ha sucedido también en Siria, ¿no? Que en algún momento avanzó sobre el territorio y se quedó con un pedazo. Ahora está sucediendo en el Líbano, que con la excusa de que Hezbollah es una organización asociada a Irán y que justamente es contraria a los intereses israelíes y es ofensiva justamente para el pueblo israelí. Ellos atacan Líbano también y su capital Beirut, pero están ocupando también ese territorio, así que hay que estar atento a lo que sucede allí porque, digamos, con la excusa de Irán empezaron a atacar hacia otros lados y hoy hay más de una decena de países incluidos en una guerra que inicialmente
tenía a Estados Unidos, a Israel y a Irán como actores, pero Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, son algunas de las otras naciones que fueron, digamos, incorporándose voluntaria o involuntariamente, no importa, están incluidas en este conflicto que Trump dijo van a ser 4 o 5 días y finalmente van siendo más de 4 o 5 días, ya han pasado 12 días de guerra, 13 con este, y vamos para algunos más todavía, aunque Trump pretende ya retirarse y decir, bueno, ya está, ya hicimos nuestro trabajo. Me parece que lo que iniciaron, no sé si sea tan sencillo de desandar ahora, porque, bueno, nada más y nada menos que han abatido al líder espiritual de parte de Irán, y ahora creo que por parte de Irán al menos la intención de concluir con esta situación no es tal. De hecho, en Irán se estaba desarrollando una marcha acompañando o apoyando al régimen o al gobierno que encabeza ahora Khamenei, hijo, Mojtaba en este caso. Había una marcha en plena capital del país, pro-gubernamental, y hubo un ataque a un edificio lindante de esa manifestación. Lo llamativo es que ante obviamente una explosión, un bombardeo o lo que fuera que suceda, que genere un cimbronazo tal, lógicamente uno piensa que en una movilización todos saldrían corriendo y se retirarían del lugar. Los videos son llamativos porque hay un montón de gente sobre la calle, pongamos acá la avenida Kirchner, un montón de gente manifestándose y de pronto una significativa explosión en uno de los edificios de esa calle hace que de hecho el público o la gente que estaba asistiendo ahí se envalentone. Justamente sucedió en esta jornada de viernes y dejó al menos un muerto esa explosión. Tuvo lugar justamente en la tradicional movilización en apoyo al pueblo palestino y oposición a Israel, pero que también tenía consignas progubernamentales. Los manifestantes no se asustaron. Las imágenes que uno puede ver por redes sociales y videos dan cuenta que justamente los manifestantes no huyeron ante lo sucedido. El pueblo salió a decirle al enemigo, no te tenemos miedo. El sonido que se escuchó y la respuesta del pueblo fue su takbir, declaración de fe fundamental que se utiliza en el diario de las oraciones musulmanas. Con su rebeldía y con su ira, el pueblo no abandonará el lugar, señaló Ahmad Reza Radán, que es el jefe, el comandante de la policía iraní, en la profundización, si se quiere, de esta situación y dando cuenta de que para nada su pueblo, el iraní, está determinado a claudicar en esta guerra que ha comenzado allí en Oriente Medio. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz. Prendo un cigarro dormido, es muy temprano, apenas hay luz. Me espera un largo viaje y mi único equipo. Y Estados Unidos reporta bajas en el marco de este conflicto bélico porque 4 tripulantes de un avión militar KC-135 fallecieron al estrellarse el avión en suelo iraquí, en este caso, cuando sobrevolaban el aire de aquel país, y fuerzas aliadas al régimen de Irán repelieron justamente la aeronave, terminando por derribarla, y de esta manera fallecieron. De los 6 ocupantes que tenía la aeronave, 4 fueron ratificados como muertos, los otros 2 no se sabe. Continúan las labores de rescate, que son complejas porque están en un terreno enemigo, si se quiere. Y justamente señalan que la pérdida de la aeronave no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo.
argumentando que podría ser una cuestión operativa o alguna falla mecánica propia de la aeronave, pero hay que decir que otro avión de esta misma característica, un KC-135 Stratotanker, regresó a una base militar con una de sus partes posteriores, es decir, traseras significativamente dañadas, señalando que habían huido o escapado a tiempo de un ataque enemigo. Así que de esta manera se desdibuja un poco el argumento de que fue una falla mecánica o algo por el estilo. Así que esta guerra que se desarrolla en Oriente Medio, allí en Irán particularmente, lejos de encontrar su corolario, continúa y veremos hasta qué punto. Este era un largo viaje y mi único equipaje es el blues. En tanto, naciones como China e Italia critican la intervención militar contra Irán. Rusia ya se había manifestado de la misma manera. En este caso, el ministro de Relaciones Exteriores China, Wang Yi, pidió hoy a todas las partes que insten a los militares involucrados en este conflicto a que cesen las operaciones lo antes posible y eviten una escalada en la situación que deteriore las condiciones aún más, porque si bien hemos hablado de este conflicto particularmente y de cada detalle que hace al mismo, damos cuenta de que las implicancias van más allá de esa región y se traducen, por ejemplo, en el encarecimiento del combustible, algo que genera a nivel global complicaciones y que de hecho ayer mismo se quitaron de la reserva o se pusieron a disposición, valga la redundancia, 400 millones de barriles de crudo para atenuar la crisis justamente del sector y que siga incrementando el precio del barril de petróleo. Era nada el principio. Era el principio de la noche y solo luz. Y fue el cielo. Y esto que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que se fue el mundo del hombre. Tengo dos noticias más de índole internacional y que hacen a este programa y a su nombre, porque justamente en las Islas Malvinas está por perpetrarse un nuevo robo de recursos que le pertenecen a la República Argentina, pero que explota justamente el Reino Unido mediante su ocupación. Se van a realizar 27 perforaciones exploratorias en busca de diamantes y oro en Pradera del Ganso, justamente uno de los lugares próximos a los campos de batalla de aquella guerra en 1982. La pesquera Fortuna Limitada financia el proyecto minero de Warra Resources. Y justamente este anuncio recibió luz verde para realizar 27 perforaciones exploratorias de diamantes y oro, lo cual implica mucho más que un trámite administrativo colonial, sino que es la expansión de la estrategia de robo británico de recursos en ese punto de nuestro continente y de nuestro país. Tras décadas de agotar el recurso pesquero,
avanzar sobre el petróleo offshore. Ahora el objetivo también se traslada a la riqueza mineral en las propias islas, en un modus operandi de saqueo moderno, como lo califica el sitio Agenda Malvinas, el cual recomiendo, agendamalvinas.com.ar, leer para tener en cuenta justamente estas noticias y esta perspectiva de leer los desarrollos geopolíticos. De hecho, la prensa Kelper presenta como innovación tecnológica el uso de drones magnéticos y radares de penetración de suelo, lo cual implica para nuestra mirada una sofisticación del robo, básicamente. Y pone al servicio tecnología de punta, al servicio justamente de este proceso ilegal, en principio, porque todavía hay una discusión allí que no está saldada y ese territorio, reivindicamos, es nuestro y esos recursos, por tanto, son de la República Argentina. Así que se habilita también la exploración ya de los recursos, como decía, ictícolas o pesqueros, de los recursos petroleros que ya son explotados en plataformas offshore por el propio Reino Unido y sus empresas aliadas, y ahora también lo hace en el ámbito minero. Y a propósito de esto, yo te lo conté el otro día, pero me parece interesante poder repasar. Candela Cerrone es una maratonista que representó a la Argentina en la Stanley Marathon del Standard Chartered Bank, que se desarrolló en las Islas Malvinas. Ganó los 42 kilómetros, se lo dedicó a los caídos, a los sobrevivientes y al pueblo argentino, pero a pesar de ello no la dejaron correr ni siquiera con los colores argentinos en su ropa y debió aceptar las normativas locales para competir sin insignias nacionales en su indumentaria. Ganó, pero a pesar de ello no pudo lucir justamente los colores ni simbología de ningún tipo en lo que pretenden ellos que sea una instancia de integración, invitando a argentinos a que sean parte, a que visiten las islas, pero en condición justamente de turistas. Tienen que hacer la visa, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que obviamente hace ruido y un poco obviamente indigna. Dejé para el último las efemérides malvinenses de la jornada. En 13 de marzo de 1770, la corbeta inglesa Swift, que había salido del asentamiento de Puerto Egmont en Malvinas para explorar la Patagonia, al acercarse a Puerto Deseado Santa Cruz, chocaba con una roca que no figuraba en la cartografía de la época. Aligerada pudo seguir navegando un tramo más y luego encalló con la marea alta. Al producirse la baja mar, la nave se deslizó hacia atrás y produjo el hundimiento o su hundimiento. Es este día, un 13 de marzo. A 17 metros de profundidad y 40 metros de la costa, fallecieron ahogados 3 de sus 91 tripulantes. Actualmente trabaja un equipo de buzos y arqueólogos para rescatarla. También un 13 de marzo, pero de 1975, el ministro de Estado británico Lord Baron de Chalfont, cuyo nombre era Alan Wayne Jones, comparece ante la Cámara de los Lores del Parlamento del Reino Unido por las conversaciones secretas entre su país y la Argentina para resolver el problema de las Malvinas. Los lores cuestionaron la inclusión del tema de la soberanía en las conversaciones, mientras que insistieron en los deseos de la población isleña en permanecer como colonia de su majestad británica. Eso acontecía un 13 de marzo como hoy. Voy despidiéndome de esta edición y tengo que corresponder a mis amigos de servicios públicos, porque a pesar de que este ha sido un programa de mucho rock en la jornada de hoy y que te acompañó con buena parte de lo mejor del rock nacional, yo tengo que corresponder a mis amigos, y no puedo
no irme o retirarme sin poner un tema que ellos me pidieron, ¿eh? Así que los voy a corresponder y de esta manera vamos a ir finalizando con esta propuesta que se llama Arriba al Día, no, Buenos Días Malvinas. Ahora se viene Arriba al Día, de acá lo estoy viendo a Leandro Dolan, ya vi que Rodrigo Arredondo está en los estudios, llegarán Rodrigo Poloni y Brian Álvarez en un rato nada más para completar el equipo. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarte en la mañana de Radio Nuevo Día. Es viernes y tu cuerpo lo sabe, así que bailalo de la mano de Banda Registrada. Esto es Sobre tu Piel para mis amigos que están arrancando la jornada en servicios públicos. Cambiamos totalmente la música y te dejo con este clásico de la música comercial, riojana en este caso, pero que es nuestra, es patagónica también. Sobre tu piel puse mi caricia mejor, puse mi ilusión también. Sobre tu piel hice la más dulce canción, hice de tu amor mi ley. Sobre tu piel casillos levanté, donde yo era el rey. Ahora quién usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hace enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé sobre tu piel. Y la gente linda de Sarmiento, arriba. Sobre tu piel quise ser la piel de los dos, pero nunca lo logré. Sobre tu piel una sombra nos envolvió y nos escondió el querer. Sobre tu piel casillos levanté, donde yo era el rey. Y ahora quién usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hace enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé sobre tu piel. Y ahora quién usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hace enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora con el fuego sobre tu piel. Y ahora quién usa mi corona, quien comparte tu amanecer, quien enciende el amor ahora con el fuego sobre tu piel. Y tal vez estarás tan sola, recordando hace enloquecer. Tratarás de encontrarme ahora por la huella que yo dejé. Y ahora quién usa mi corona, quien comparte tu Quédate todo el verano 2026 acá. Ya volvemos con más música de la que te hace cantar. Radio Nuevo Día.
13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Multigol premia tu ahorro. Somos una... Es hora de concretar tu proyecto. Conseguir un kilómetro, moto o grandes sumas de dinero. Multigol Patagonia. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. En DM, sabemos que las vacaciones se terminaron. Vuelven los horarios, los desayunos compartidos, las tardes en casa. Empieza el año, prepárate con todo junto a DM. Del 2 al 14 de marzo, aprovecha un 10% de descuento en TV y accesorios. Desayuno, bazar, heladeras familiares y cuidado personal. Todo en cuota diaria. DM Group, que tu casa acompañe todo lo que empieza. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es en D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport en DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Te invitamos a descubrir Parque Patagonia, un lugar pleno de naturaleza donde podés hacer senderismo, avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo y la apertura del sector de escalada en el Cañadón Caracoles. Seguinos en las redes sociales de Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia en el noroeste de Santa Cruz te espera. La rifa mágica de la operadora del hospital continúa entregando premio. Programado del pasado, Luis Alberto Garay de Río Gallegos se ganó 4 millones de pesos. Ana María Estrada de Río Gallegos ganó 5 millones de pesos. Roberto Pilonieta de Río Gallegos ganó 6 millones de pesos. Mario Alberto Gijena del Calafate ganó 7 millones de pesos. Carlos Daniel Pereira de Río Gallegos ganó 8 millones de pesos. Andrea Westberg de Gobernador Gregores ganó 10 millones de pesos. ¿Tenés la rifa mágica? Todavía nos queda mucho más. Agencia de Rifas HRB. Tu conexión con la suerte. No te
te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-4330 redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Estás buscando celular y los precios están por las nubes? Es porque no visitaste nuestra página web www.ofertones.site. Trabajamos todas las marcas: iPhone, Samsung, Motorola, Xiaomi, Poco y muchas más. Comunicate vía WhatsApp y pedí presupuesto al 11 27 33 68 88. 11 27 33 68 88. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Enviamos a todo el país. Además, mencionando este anuncio, te hacemos descuentos en tu compra. No te olvides, ofertones.site, donde está tu próximo celular. Se terminó la pausa.